Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar la grabación del día de hoy. Vamos a hablar hoy de producto escalar y producto vectorial. Venimos hablando de vectores. Entonces vamos a hablar del producto vectorial y el producto escalar de los vectores. ¿Listo? Entonces, iniciamos. Vamos a compartir acá la ventana. Pues compartimos. Paint no está. Tampoco acá como hago para compartir esta otra ventana. No me deja compartir. Ya. Listo, aquí ya está compartiendo. Entonces acá miramos a este lado. Entonces aquí me aparece. Bueno, voy a suspender la cámara un momento para no distraerlos con la cámara. La vez pasada no me salía la cámara. Yo andaba todo asustado porque pensaba que no estaba grabando. Y sí. Bueno, entonces hoy vamos a ver otra representación de los vectores y cómo podemos entonces hallar la multiplicación de los vectores y cómo se halla esa multiplicación. Antes que nada, tenemos que decir que multiplicación de un vector por un escalar. O vamos a mirar más bien representación de un vector en sus componentes ortogonales. No me escribe esto ya. 22. Entonces dice, representación de un vector en sus componentes rectangulares. Ya nosotros hallamos vectores en 2D. Ahora vamos a empezar a hallar vectores no solo en 2D, sino también en 3D. Entonces, sí, nosotros teníamos allí anteriormente nuestros vectores. Teníamos nuestros vectores con dos componentes, X y Y. ¿Listo? Entonces, nosotros teníamos nuestra componente X. Nuestra componente Y en este caso. Nuestra componente X. Y nosotros representamos esos vectores como cuando representábamos un punto en el plano cartesiano. Entonces teníamos nuestro Y, teníamos nuestro X, y entonces resulta que nosotros llamamos un vector unitario acá. ¿Por qué? Porque hay una cosita que no la mencionamos, pero va a quedar allí implícita, que es la multiplicación. La multiplicación de un vector por un escalar. Entonces, multiplicación de un vector por un escalar. Entonces, recordemos que un escalar sencillamente es la magnitud. ¿Sí? En cambio, el vector tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, lo que hacemos acá es, se multiplica la magnitud por el escalar y se mantiene la dirección y el sentido. ¿Listo? Entonces nosotros, por ejemplo, si yo tengo el vector A y digo que el vector A es igual, por ejemplo, a 25, ¿sí? 25 unidades, y voy a decir que tiene 32 grados, 32 grados. Ya sabemos que entonces ese vector va a ser un vector
de 25 unidades y de 32 grados de ángulo. Entonces va a ser esto. Entonces mi vector tiene 32 grados. Ya cargo toda la batería. ¿Sí? Lo puedes desconectar si quieres. Bueno, entonces acá son 32 grados. Y esta unidad entonces era 25 unidades, que es lo que está diciendo acá. 25 unidades. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero hacer el vector 4A. ¿Sí? Bueno, ponlo. 4A. Entonces va a ser igual a 25 por 4 unidades. Y la dirección se mantiene. O sea, los 32 grados. ¿Listo? Gráficamente, ¿cómo nos daría eso? Acá me hace falta una cosita. Me hace falta la flecha. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Pues cogemos nuestro vector y es igual que en matemáticas. Lo colocamos 4 veces. Una vez, y entonces aquí vamos a quitarle estas cosas que de pronto nos van a hacer estorbo en el momento en que yo quiera hacer la apreciación, ¿sí? Entonces acá tenemos el vector, es el mismo vector, vea. Lo único que hago es que le quito las señales y las ayudas, pero el vector es el mismo, ¿sí? Entonces ahora una vez, después entonces lo cojo 2 veces, ¿sí? Lo tengo acá 2 veces, ¿sí? 3 veces y 4 veces. Entonces mi vector realmente me quedó toda esta flecha, una flecha completa. Entonces yo puedo coger otra línea de otro color para representarlo. Entonces él me va a quedar este vector completo desde acá, el color verde. Y ese sería el vector 4A. Él mantiene la magnitud y mantiene el sentido. Si lo multiplicamos por un escalar con signo negativo, pues él va a cambiar de sentido como vimos la vez pasada con la resta. ¿Listo? Entonces, esto es lo mismo que nosotros tener igual a 100 unidades, 32 grados. Entonces, ese es nuestro vector 4A en este caso. ¿Listo? Pero hay una manera para designar ese vector con base a las componentes ortogonales. Entonces, hay algo que se llama el vector unitario. Entonces, es un vector que, al contrario, el vector unitario tiene magnitud 1. Entonces, vector unitario. Entonces, tiene magnitud 1. ¿Sí? Y se mantiene la dirección y el sentido. Hay otros vectores que se llaman los vectores ortogonales. Vector unitario ortogonal. Vector unitario ortogonal. Entonces, son vectores de magnitud 1 en la dirección
de los ejes. Entonces va a ser en la magnitud de X, en la magnitud de Y y en la magnitud de Z cuando estamos en 3 dimensiones. Entonces, ellos se van a así. Si estamos en el eje X, nosotros lo llamamos Y. Entonces, Y. Y lo ponemos con letra cursiva. Y le ponemos un gorrito. ¿Listo? Entonces acá. Si estamos en el eje Y, lo llamamos. Entonces acá creo que puedo hacer acá. Un momento acá, ¿cómo era? Acá. Entonces lo llamamos acá script. Si no estoy mal, es acá. Ay, no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde me fue? Acá. A ver que en este nuevo, ¿cómo se dice? No me deja escribir. Acá está. No molesta. Entonces va a ser J. Ay, no, sí estaba. Script. Ah, no. Ahí me demoré buscando la letra. Esta. Sí, script, controller script. Esa era la que yo quería hacer. Entonces, J. Uy, pero quedó rara. Eso. No, está igual. Está igual la... Ah, es que puse la misma. Eso. Ahí está. Entonces está la J. Entonces, Harlow Solid Italic. Listo. Está esta. J. Y la Z es K. Entonces, el eje Z lo llamamos K. Acá lo mismo, Harley. K. ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos. Entonces vienen así. Y J y K. ¿Sí? Son los vectores unitarios de las 3 dimensiones. En este caso vamos entonces a usar el vector unitario Y. Entonces es un vector pequeñito que está en J. Y el vector unitario del X está en Y. Entonces, ahora vamos a hablar de esos cosenos vectores unitarios ortogonales. Entonces, ellos también reciben el nombre de cosenos directores.
Entonces, ¿por qué se llaman cosenos directores? Porque esos vectores unitarios vienen a ser el coseno del ángulo que forma el vector con cada uno de los ejes. ¿Listo? Entonces, en el caso, vamos a mirar este caso nuestro. En el caso de nuestro vector, entonces el coseno director de I, ¿sí? Ese coseno unitario, ¿sí? O sea, esos vectores unitarios, vector unitario es un vector que tiene medida igual a 1, ¿sí? Ya, medida igual a 1, eso es un vector unitario ortogonal, son vectores de magnitud 1 en la dirección de los ejes, ¿sí? Y acá, perdón, aquí me equivoqué, discúlpeme, borremos esta partecita que dice que también reciben el nombre de cosenos directores. No, esos no son los cosenos directores. Esos son sencillamente vectores unitarios ortogonales, ¿sí? Que entonces son cada uno de ellos, I, J y K. Ahora, vamos a llamar los vectores cosenos directores, ¿sí? Ahora sí. Entonces, vamos a llamarlo más bien así. Discúlpenme, ahí me equivoqué. Vamos a escribirlo así. Cosenos directores. Pues los cosenos directores, ahora sí, me confundí. Así, dice acá. Entonces, los cosenos directores son las componentes del vector unitario en la dirección del vector que consideramos. Ahora sí. Y son los cosenos del ángulo formado con cada uno de los ejes. Ahora sí, eso sí. Sí, estaba mezclando yo ahí cosas. Una cosa es el vector unitario, otra cosa son los cosenos directores. Los cosenos directores son las componentes del vector unitario. O sea, la magnitud de ese vector es 1 y está en la dirección de la componente, en la dirección del vector que estamos considerando. Entonces, en este caso estamos considerando estamos considerando el vector 25, 32 grados. O sea, 25 unidades, 32 grados. Sí, ya sabemos que la magnitud es 25. Ahora, los cosenos directores, en este caso, va a ser el siguiente. Va a ser en X, va a ser coseno de 32. ¿Listo? En Y, podríamos decir seno de 32, pero sería coseno del complemento. Entonces, sería 58. ¿Listo? Entonces ahí cogemos la calculadora y miramos cuánto nos da cada uno de esos cosenos. Y ese será mi vector unitario. Y ahora algo muy importante que ya habíamos visto, y es que la magnitud de un coseno, perdón, la magnitud de un vector
es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a tener coseno de 32. Nos da 0.8480. Coseno de 58 nos da 0.5299. ¿Listo? Ahora vamos a mirar la magnitud del vector unitario. ¿Sí? O sea, vamos a llamarlo U. Entonces, U va a ser igual ¿sí? Entonces, a la raíz cuadrada de 0.8480 y esto me tiene que dar 1 al cuadrado más 0.5299 al cuadrado. Entonces acá nos da la raíz cuadrada de esto. Entonces ahí sí es puro calculadora. Esto nos va a dar igual. Entonces tomamos la calculadora. Esta es la magnitud del vector unitario. Entonces nos tiene que dar, vamos a ver si sí nos dio correcto. Entonces va a ser la raíz cuadrada de 0.8480, a dar un poquito lejos por los decimales, al cuadrado más 0.5299 al cuadrado. Esto nos da 0.9999, que es 1. ¿Listo? O sea que está correcto. ¿Listo? Entonces ahí está la componente de mi vector unitario. O sea, mi vector unitario, este mismo que decíamos ahí. Listo. Entonces, si lo vamos a colocar como el vector unitario, ¿sí? Entonces ya en forma de componentes ortogonales, entonces nosotros tenemos acá que esto es igual. Entonces, a 0.8480 y es en X, entonces le colocamos la Y. La Y. Luego le decimos más, siempre es más. Así tenga signo menos. Si va en sentido contrario, pues menos. O sea, si va hacia abajo va menos, si va hacia la izquierda va menos. Siempre en el mismo sentido de los ejes. Entonces, en este caso, nos va con más porque está en el sentido positivo. Más 0.5299J. J. ¿Listo? Y como ellos son vectores, entonces tienen que llevar ahora sí el gorrito. Entonces se escribe así, el vector unitario va a ser 0.8480i y 0.5299j. ¿Listo? Ahora, el vector realmente, ¿sí? Para que nos dé el 5, entonces aquí el 25 multiplicamos nuestro vector unitario por 25. ¿Sí? Entonces nuestro vector A, bueno, ahí nos quedó así, el vector A, ¿sí? Va a ser igual, ¿sí? Entonces, a 25
a 25 y ese 25 va a multiplicar a nuestro vector unitario. Y ahí nos quedaron las componentes de nuestro vector. ¿Listo? Entonces acá quedó este 25 multiplicado por cada uno de ellos. Entonces, esto es igual. Entonces tomamos nuestro vector y vamos a multiplicarlo. 25 por 0.8480 nos da 21.2. 21.2 y entonces más, ahora ese mismo 25, pero lo multiplicamos por el otro componente, 0.5299. Nos da 13.2475 en J. ¿Listo? Y acá todos estos son vectores. Este es el vector A. Lo podemos dejar como el vector A. Tiene 21.2 y quiere decir en el eje X. Y tiene 13.24 en J. ¿Sí? Que es lo que tenemos allá dibujado. Si nosotros queremos dibujarlo ahora acá, podemos hacerlo con las componentes. Entonces tenemos acá J, que sería el mismo Y, y tenemos el I, que sería el J. ¿Sí? La batería también. Bueno, entonces tenemos acá el J ahora sí. Perdón que se descargó la batería. Entonces mientras fui por el cable. Entonces acá tenemos el Y. Y ahora pues sí lo vamos a hacer con algo de unidades. Como para que se vea un poquito más real. Entonces acá tenemos el X. Y entonces acá sacamos los cosenos directores de este vectorcito. Entonces era 21. Entonces digamos que cada uno son 7. Entonces 7, 14, 21. Y el otro es más o menos 7 y 14 más o menos. ¿Sí? Entonces ahí está los 32 grados ahí, aproximadamente. Y ese sería mi vector. ¿Sí? Ese sería mi vector. Aquí 13, 24, 75. En este punto. Y en este otro punto, 21.2 en el X. ¿Sí? Entonces 21.2 y ahí está mi vector. Y él mide 25. ¿Sí? Este señor va a medir 25. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos así. Sacamos los cosenos directores. ¿Listo? O sacamos las componentes de nuestro vector, así como lo sacamos la vez pasada. ¿Mm? Teníamos las componentes ortogonales. Entonces, aquí tenemos las componentes ortogonales. Entonces, para poder hacer la multiplicación vectorial o escalar, nosotros miramos lo que son las componentes ortogonales. Entonces, vamos a mirar los ejemplos.
Vamos a mirar esas componentes ortogonales y vamos a mirar entonces de primeras lo que se llama el producto escalar. Me quedo con letra bonita. Producto escalar. Entonces, vamos a mirar qué es ese producto escalar. El producto escalar, entonces, la norma del producto escalar generalmente lo decimos entonces con producto punto. Entonces vamos a decir A punto B. Entonces decimos, bueno, A punto B. Vamos a dejar el punto y lo pongo ahorita con algo acá. A punto B. ¿Listo? Entonces A punto B. Entonces le hacemos así, punto. Eso significa producto escalar. Y no necesita colocarle el valor absoluto, las barras de valor absoluto, porque él de una vez ya me da un escalar. Estoy aquí en el escalar. ¿Listo? Entonces vamos a mirar ahora sí. Entonces, ¿esto es igual a qué? ¿Sí? Esto es igual a, entonces, barra de A, o sea, magnitud de A. Uy, acá quedó. Magnitud de A, ¿sí? Multiplicado por la magnitud de B. Y multiplicado por, entonces aquí queda el coseno. Entonces aquí es el coseno de alfa, llamémoslo alfa. Qué raro. Ya no me deja el símbolo. Vamos a mirar acá cómo es. Este como que no tiene símbolo. Sí está. Bueno, entonces aquí es alfa. Coseno de alfa. ¿Y quién es alfa? Alfa es alfa. Es el ángulo entre A y B. Entre A y B. Y estos son vectores. Le ponemos flechita a la A, le ponemos flechita a la B. Aquí le ponemos la flechita a la A, la flechita a la B. ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos saber cuánto vale A punto B, es la norma de A multiplicada por la norma de B, multiplicado por el coseno de alfa. Y ahora, algebraicamente hablando, entonces nosotros tenemos y los colocamos de la siguiente manera. Vamos a hallar el producto punto. Y de una vez voy a colocar con 3 componentes. ¿Sí? Entonces vamos a tener el vector, por ejemplo, 24i 24i
Dice aquí más 12J J Entonces aquí dice más. Ya vamos a ponerle 3, bueno, 5, 5K. 5K. ¿Listo? Listo, ahí lo tenemos. Entonces, acordémonos que le ponemos gorrito para decir que son vectores unitarios. Listo, como una casita así encima. Listo, entonces ahí tenemos ese primer vector. Y lo vamos a multiplicar y entonces se acostumbra el primero colocarlo así horizontal y el siguiente colocarlo vertical, ¿sí? Pero es para lo siguiente, ya les voy a mostrar. Entonces acá vamos a colocarlo para que sea más fácil. Vamos a colocarle 2i, ¿sí? 2i. Acá vamos a colocarle, por ejemplo, 1 nada más. Entonces, J1, le ponemos el 1. J, y vamos a colocarle K. Entonces, aquí vamos a colocarle 3K. 3K. K. ¿Listo? Entonces, aquí lo mismo, ya. El gorrito. Quedó feo. Ay. Ya. El gorrito. El J. El K. Y este se coloca así. Entonces va el primero por el primero. ¿Sí? Con todos y signos. Esto era más, más, más. ¿Sí? Bueno, entonces el segundo con el segundo. Y el tercero con el tercero. Se multiplican. ¿Sí? Pero entonces ya no queda IJK ni nada. Entonces me va a quedar 24 por 2 más lo que el signo. 12 por 1 en ese caso. Más 5 por 3. Y ahí está fácil. ¿Sí? Entonces, ahí ya me dio ese vector de arriba. Entonces 24 por 2 nos da 48. Más, ahora 12 por 1 nos da 12. Más 5 por 3, 15. Entonces ahí nos da 48 más 12, 60, más 15, 75. Entonces esto vale 75. El producto escalar de estos dos vectores es 75. ¿Listo? Eso sería nuestro vector. Nosotros allí podemos mirar cuánto es el ángulo entre esos dos vectores.
Ahí tenemos esos dos vectores, pero no sabemos cuánto es el ángulo. Resulta que nosotros podemos conocer ahí la norma de cada uno de ellos, o sea, la magnitud de cada uno de ellos, y despejamos el coseno de alfa, ¿sí? Entonces es un ejercicio, allí lo vamos a hacer. Entonces vamos a mirar cuánto vale la norma de A, vamos a mirar cuánto vale la norma de B, y de ahí deducimos cuánto es el ángulo entre ellos dos. ¿Listo? Acá en este computador no tengo el AutoCAD, o si no llegaba y lo dibujaba, lo tengo aquí en el otro, pero me lo tienen ocupado, o si no, entonces yo dibujaba de una vez los dos vectores y mirábamos el ángulo y lo hacíamos matemáticamente. Acá pues vamos a hacerlo matemáticamente, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer allá en dibujo y pueden mirar si es verdad o no es verdad lo que nos va a dar. Listo, entonces vamos a hallar la norma de A, y con eso acá también estamos practicando parte de lo que es. Entonces la norma de A es la raíz cuadrada de la suma de los componentes de A al cuadrado. Entonces en este caso será 24 al cuadrado, ¿sí? 24 al cuadrado más 12 al cuadrado, ¿sí? Más 5 al cuadrado. Esa es la magnitud o la norma de A. Ahora vamos a hallar la magnitud o la norma de B. Tenemos la norma de B es igual a la raíz cuadrada, entonces, de las componentes, de la suma de los cuadrados de las componentes de B. O sea, 2 al cuadrado es 4, más 1 al cuadrado, que es 1, más 3 al cuadrado, que es 9. Entonces nos da la raíz cuadrada de 14. ¿Listo? Porque es 9 más 1, 10, más 4, 14. Entonces, acá tenemos, vamos a tener entonces la raíz cuadrada de 24 al cuadrado más 12 al cuadrado, que es 144, ¿sí? Más 5 al cuadrado. Cerramos. Nos da 27.2947. Recuerden que yo siempre pido 4 decimales. 27,2947. ¿Listo? Ahora el otro, que era la raíz de 14. Entonces la raíz cuadrada de 14. Entonces nos da 3.7417. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos despejar que coseno de alfa va a ser igual, ¿sí? Entonces, a punto B, acá me sobre este coseno, y queda seguro W.
Entonces, va a ser igual a A punto B dividido la multiplicación de la norma de A sobre la norma de B. Y todo eso ya lo tenemos. Y esto es igual, entonces, a 75 que nos dio acá, dividido la multiplicación de 27.2947 esto multiplicado por 3.7417. Entonces, coseno de alfa es igual, pues tomamos la calculadora y hacemos esa operación. Entonces, nos va a dar 75 dividido, abrimos un paréntesis, 27.2947 por 3.7417, cerramos el paréntesis, nos da 0.7344. ¿Listo? Entonces, alfa es igual a coseno a la menos 1 de 0.7344. Esto es igual, la calculadora tiene que estar en grados para que nos den grados. Entonces, coseno a la menos 1 de 0.7344. Esto nos da 42.7435 grados. Son los grados que hay entre esos dos ángulos, entre esos dos vectores, perdón. Entre el vector A y el vector B a 42.74 35 grados. ¿Listo? Ese es el ángulo que hay entre esos dos vectores. ¿Listo? Ahora pasemos al producto vectorial. A ver si de pronto alguno de los estudiantes se conectó. Ninguno se ha conectado. Bueno, o sea que esto es una grabación. Bien. Ahora vamos a mirar el producto escalar. Ya miramos cómo se calculaba el producto escalar, ahora el producto vectorial. Entonces, el producto escalar, el resultado era un escalar.
en el producto vectorial, el resultado es un vector, ¿sí? Entonces, el resultado es un vector. Ah, bueno, pero antes de pasar acá, ¿en dónde vemos el producto? En física, ¿en dónde vemos el producto vectorial? El producto escalar se ve al multiplicar el trabajo perdón, la fuerza por la distancia. Y obtener el trabajo. ¿Sí? Por la energía. Entonces, ella es un escalar, pero es la multiplicación de dos vectores, porque la distancia es un vector y la fuerza también es un vector, pero al multiplicarlas nos da un escalar, que es la energía, diferente a lo que es el torque, ¿sí? Porque el torque es un producto vectorial, ¿sí? Entonces allí vemos esas dos diferencias. Ambas son una fuerza multiplicada por una distancia, pero la energía es un producto escalar y en el torque es un producto vectorial. ¿Listo? Y vamos viendo la diferencia. Entonces, ahora vamos a mirar es la norma. Entonces vamos a colocar acá. El resultado del producto vectorial es un vector. Es un vector perpendicular a los otros dos. ¿Listo? O sea, es un vector que es perpendicular a los otros dos. Si yo estoy trabajando solamente con el eje X y Y, el resultado me da en el eje Z. ¿Listo? Porque el eje Z es perpendicular a Y y también es perpendicular a X. Entonces, si yo trabajo solamente XY, el producto vectorial de XY siempre va a ser Z. ¿Listo? Y se usa la regla de la mano derecha. Entonces, los dedos, todos los dedos, excepto el pulgar, los dedos índice, medio, anular y meñique, se colocan en la dirección del primer vector. Se cierran en la dirección del segundo y el pulgar indica la dirección de la resultante. ¿Listo? Entonces, nuevamente, los dedos, entonces ahí activo la cámara, voy a activarla un momento para mostrar eso. Listo. Entonces, los dedos, estos dedos, se colocan en la dirección, por ejemplo, el R cruz F, ¿sí? Entonces, digamos que aquí está el centro, entonces R va para allá. Entonces, los dedos se colocan en la dirección del primer vector. Acá está la cabeza del primer vector. Y ellos cierran hacia donde está el segundo vector. Entonces, si la fuerza va para allá, ¿sí? R cruz F, entonces va R cruz y la F para allá. Y el pulgar, entonces señala hacia allá atrás mío. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues como ustedes lo están viendo así, el pulgar iría de para allá. ¿Sí? Porque iría, entonces, en sentido de las manecillas, bueno, iría así. ¿Sí? En sentido de las manecillas del reloj, ustedes lo están viendo. ¿Sí? Eso, ahí está bien. Pero entonces sale del tablero. Sí, ahí es donde está, ¿sí? Ahí se ve bien el giro, pero lo que no se ve bien es la señal. Entonces ahí vea. Va en el mismo sentido, en contra de las manecillas del reloj, pero sale del tablero. ¿Sí? Sale del tablero. Sale de la pantalla, perdón.
Entonces sería así, vean. ¿Sí? Ustedes hacen este mismo movimiento y el pulgar les va a señalar a ustedes. Entonces yo por eso hago así. Le señala a ustedes, a usted. ¿Sí? Entonces, por lo que estoy en la pantalla. Entonces, mi dedo índice en este caso me está señalando hacia dónde gira. Pero si ustedes lo hacen con su mano derecha, les va a dar como es. ¿Sí? Entonces, vea, yo lo hago así. Entonces, ahí está. ¿Sí? Ustedes giran en sentido de las manecillas del reloj y hacia allá les queda el dedo. ¿Sí? Giran en sentido de las manecillas del reloj. Su mano derecha. ¿Listo? Entonces, los dedos se colocan en la dirección de el primer vector. Entonces, supongamos que el primer vector va para arriba. Entonces, gira allá, hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, él gira hacia la izquierda y sale. ¿Listo? Esa sería la forma. Entonces, aquí representado lo que estaba haciendo allá. Entonces, yo tenía mi vector R acá. Entonces, los dedos en la dirección del vector R. R. ¿Sí? Este sería R. Para el caso del torque. Entonces, este es mi vector R. Mi vector radio. Y el otro va a ser mi vector F. ¿Sí? Este es mi vector F. Y la respuesta, ¿sí? La respuesta se representa con una, voy a ponerla en color rojito con una circunferencia y un puntito que simboliza una flecha saliendo. ¿Sí? Si fuera una flecha entrando, sería una circunferencia y una X. Esa es la forma de representar en 2D una flecha. Entonces la flecha va saliendo, esa es la respuesta. Ese es mi torque. Y va en el pivote. Eso lo vamos a ver cuando veamos el torque. Bueno, pero entonces, ¿cómo es nuestro producto vectorial? Entonces es parecido acá al producto punto. Todo esto es similar, muy igual. Entonces lo voy a copiar acá para que vean que no cambia mucho. Aunque podríamos decir que sí cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque entonces aquí ya no va un punto, ¿sí? Por eso nosotros llamamos producto punto y producto cruz. Porque entonces aquí se coloca un punto y ahora como es el producto vectorial, entonces él me va a dar una cruz. A X, producto cruz. Ahora entonces acá vamos a tener, aquí sí me coloca la norma. La norma del producto vectorial. La norma del producto vectorial va a ser la norma del vector A multiplicado por la norma del vector B, multiplicado pero no por el coseno, sino por el seno del ángulo entre los dos. ¿Listo? Seno. ¿Listo? Aquí nosotros ya tenemos los valores allá al otro lado, tenemos el ángulo, tenemos los valores de las normas. Entonces acá lo vamos a hacer al revés. Vamos a calcularlo primero por acá y luego vamos a mirar con la técnica de calcular el producto vectorial a ver si nos da lo mismo. Entonces, la norma de A habíamos dicho que era 27.2947. Entonces, 27.2947 por, o sea, esto de acá abajo. Es la norma de A por la norma de B. Vamos a copiarlo. ¿Cierto? Uy, aquí, ¿qué pasó? Acá. La norma de A multiplicado por la norma de B. Multiplicado por el seno del ángulo que nos dio. Entonces aquí por
seno del ángulo que nos dio. Entonces, ¿qué ángulo nos dio? Mírelo, 42.7435. Entonces, copiamos ese ángulo, que es el ángulo que hay entre ellos dos. Véalo ahí. Cogemos la calculadora y hallamos ese valor. Y ese sería mi producto cruz. ¿Listo? Entonces da 27.2947 por 3.7417 por el seno de 42.7435. Cerramos. Esto nos dio 69. Esa es la norma del vector. 69. O sea, la norma del vector A cruz B. 69.3164. ¿Listo? 64.3164. Ahora, la técnica de hallarlo con sus componentes ortogonales. Entonces, nosotros cogemos esos dos vectores, que era el vector 24, 12, 5. Entonces lo escribimos ahí. 24, 12, 5. 24, 12, 5. Escribimos el otro vector ahí debajo. Entonces me da 2, 1, 3. 2, 1, 3. Acordémonos que aquí era IJ4. IJ4 no, IJK. I, J y K. Eran mis vectores unitarios. Entonces se coloca esto así. Esto es una técnica, un algoritmo. Es como yo siempre les digo, o sea, un algoritmo, una metodología para hallar un valor. ¿Sí? Y nosotros vamos a hallar el determinante de esta matriz. Entonces, ¿cómo se halla el determinante de esta matriz? Entonces, esto lleva aquí, nosotros le decimos aquí más, menos y más. Entonces, aquí es igual a, primero al más, podemos colocar el i acá, de primeras. ¿Listo? Abre paréntesis. Es como si usted cubriera todo lo del i. O sea, cubre 24 y 2 con el i y cubre IJK. Y va a hallar el determinante de los que quedaron libres. O sea, 12 por 3, 36. Y acordémonos que se multiplica en este sentido positivo y en el sentido contrario menos. Entonces sería menos 5 por 1. 5. ¿Sí? El valor del determinante. Cierra. Menos J. Entonces menos J. Ahora el pivote es J. Entonces va a cubrir todos los de la columna de J y cubre la fila de J también. Entonces nos va a quedar libre 24 con 3. O sea, 24 por 3. Esto nos da 3 por 4, 12. Va una. 3 por 2, 6 y una, 7. O sea, van 72. Menos el 5 por el 2 es 10. ¿Listo?
Ahora más el otro pivote, K. Entonces, K. Abre paréntesis. Entonces usted cubre la fila de K y la columna de K y me quedan libres 24,1 y 12,2. Entonces 24 por 1, 24. Menos, siempre es menos. Para la derecha más, para la izquierda menos. Entonces me queda 12 por 2, 24. 24 menos 24, en este caso me dio 0. O sea que él no tiene componente en K. 0K. O sea que es un vector que está únicamente en X y Y. ¿Sí? Está en X y Y. Entonces, este vector es igual a ¿quién? 36 menos 5 da 31y. 31y. Menos 72 menos 10, 62j. Más 0K. O más nada. ¿Sí? Podemos no colocar el K. ¿Listo? 0K. ¿Listo? Ese es nuestro vector. 31y menos 62j. Ahora necesitamos hallar la norma, a ver si nos da el 69.3164 o aproximado por los decimales, ¿no? Entonces, la norma de A cruz B, en este caso, de A cruz B, es igual a la raíz cuadrada de 31 al cuadrado más 62 al cuadrado. Y esto es igual. Entonces nosotros tomamos la raíz cuadrada, la calculadora, 31 al cuadrado más 62 al cuadrado. Y nos da 69.3181. O sea que en los decimales es donde nos dio un poquito lejos. Pero los dos primeros decimales nos dio muy aproximado. O sea que está bien. 39.31. Eso es por las aproximaciones. Imagínense, si usamos 4 y nos dio lejos, si usáramos 2 nos da más lejos. 81. ¿Listo? Entonces ahí hallamos ese mismo magnitud de dos maneras. Y el ángulo entre los dos venía desde atrás. Desde aquí, desde el producto escalar. Entonces, pudimos hallar el ángulo y pudimos hallar la magnitud, ¿sí? De dos maneras distintas, mírelo. ¿Listo? Entonces, así es como nosotros tenemos el producto vectorial y como tenemos el producto escalar. Bueno, entonces hasta acá la clase de hoy.